Bueno, bienvenidas otra vez más a otra edición del Camino de la Mariposa, o vaya a saber cómo se va a llamar este espacio, o qué es lo que nos pasa, o qué es lo que nos vincula con este hermoso arquetipo. Así que una vez más estamos con Jessie, bienveniendo a como la primavera que ya está ahí, que está ahí con nosotras, a una gran amiga, una gran compañera. Yo sé que esto, si me defino, me limito, pero a mí me gusta hacer la presentación porque, porque me parece que está bueno también. Una gran amiga, una gran compañera, también trabajadora de la salud, también terapeuta. De las flores, florista de las flores de Bach, acompañante también de otras personas. Y venimos recién también de un proceso hermoso que tiene que ver con el mundo simbólico del tarot, porque también estamos haciendo juntas el camino del tarot, que es el recorrido por los arcanos mayores de esta simbología colectiva y sagrada. Eh, Estefi. Así que gracias por venir, Tefi. A ustedes, chicas, por invitarme. Qué loco, nunca hice ninguna charla así que es ¿Ni mi en primera vez. pandemia? ¿Ni en pandemia No, tampoco? no. Sí Sol, tomé clases virtuales, ese tipo de cosas por Zoom, pero bueno, no es lo mismo. Nunca me entrevistaron de ningún lado. A eso me refería. hermoso. Bueno, bueno, con ese sol en Acuario es una gran inauguración Sí, para, para este momento. totalmente. Bueno, un poco nosotras siempre arrancamos con esta pregunta de esto, ¿qué significa para vos el arquetipo de la mariposa? Desde donde vos quieras arrancarlo, desde lo primero que tenga en la mente, desde una anécdota, desde tus artes, desde donde vos lo quieras vincular, en la asociación libre va a estar bien. Bueno, yo esto, cuando me planteaste la posibilidad de hacer esta charla, yo te lo mencioné, y es que justamente la mariposa o la crisálida no es realmente un símbolo que yo tenga muy presente en mi imaginería mental, o sea, de hecho no lo uso prácticamente nunca, no lo evoco, me es bastante ajeno, salvo cuando por algún motivo tenemos que rever el arcano número 12 del tarot, el colgado, que ya me preparé alguito como para hablar de eso, pero si no, generalmente es como que no lo tengo muy en cuenta. Entonces realmente dije, bueno, no puedo caer así a la charla, entonces me tuve que poner a investigar un poquito qué pasaba a nivel de proceso biológico, ¿no? En ese momento dentro de la crisálida y obviamente fue mucho más fácil entenderlo desde ahí. Nada, creo que la mayoría de nosotros sabemos esto, ¿no? Que la oruga se repliega en esa especie de capuchón y de ahí sale como transformada en una mariposa. Y eso de la transformación siempre es como una palabra bastante presente, ¿no? Cuando hablamos de los significados de la mariposa. Em, pero realmente esto, ¿no? Como que suceden un montón de cosas en ese ser vivo que termina transformándose en otro ser vivo. Y lo interesante es cómo ocurre todo ese proceso, en qué estado y de qué maneras. Entonces, esto, ¿no? Como que a la hora quizás de hablar de este símbolo, de esta imagen, voy a recurrir al tarot un poco. Em, A y tu esto, arte. ¿no? Quería por ahí, sí, sí, más que nada esto, ¿no? Quizás desde un lado más profesional o desde lugares en donde quizás me ha tocado acompañar ciertos procesos, ¿no? Hay como varios momentos em, dentro de este ciclo vital, de este ser vivo que tiene esto, ¿no? Como nombres muy específicos, eh,
pero realmente hay como todo un proceso eh, que para mí es un proceso terapéutico. O sea, es como un gran momento y me acuerdo también que lo nombró Jessica en la clase que ella estuvo presente para el colgado. Este es un momento en donde la gente suele empezar algún tipo de proceso terapéutico. Y es esto, ¿no? No es que la oruga se mete en la crisálida y ¡pum! Deviene mariposa. Dentro de esa crisálida, esta larva o esta oruga, sus tejidos se descomponen primero en una especie de sopa celular, se desintegran sus músculos, sus órganos internos, y se van como liberando todos sus componentes y sus células, y queda como reducida a lo más pequeño y a lo más ínfimo, que es una célula, que es lo que todos tenemos a nivel físico, lo más ínfimo es una célula. Y medio paralelamente a ese proceso ocurre otro dentro de esta crisálida, donde estas células se reorganizan y se reestructuran como para formar todo lo que va a ser esta nueva estructura que va a ser justamente la mariposa adulta, con sus alas, con sus antenas, con sus órganos, con todo. Entonces, este ser vivo se descompone antes para poder reconstruirse luego. O sea, hay una disolución total. Y para mí fue un flash porque yo no lo sabía de esto. Eh, y para hacer todo esto, esta oruga tiene que estar en un estado de inactividad. O sea, para poder hacer toda esta transformación anatómica completa, necesita de la inactividad. Entonces, yo creo que ya como que mencionamos muchas cosas que se corresponden justamente con el arquetipo del colgado. Y es esto, ¿no? Inactividad forzosa. O sea, nosotras por fuera vemos una crisálida colgando de la rama de un árbol, pero ni nos imaginamos todo lo que está sucediendo dentro de ese ser vivo. Eh, Igual que en la carta del colgado, ¿no? Donde el personaje está haciendo un labor interno demencial, donde el movimiento en este caso es hacia adentro y hacia el fondo, y me parecía como importante traer la imagen un poquito para quienes no conozcan las cartas, eh, y esto, ¿no? Donde este personaje está como canalizando un montón de simbología y de cosas del inconsciente colectivo, y que es algo que ni se percibe, que no se ve y que es muy compleja de asimilar. Necesito esto, ¿no? Como disolverme e ir hacia lo más ínfimo de mí, como ser una célula, y a partir de ahí reorganizarme y recién ahí cambiar mi forma, que es este cambio de paradigma o de visión o de perspectiva que nosotras siempre decimos que trae este arcano. Y acá hay una transformación, porque todo eso que se desintegra en un principio y se destruye, después se reutiliza para construir otro ser, que es una mariposa, que tiene una anatomía y una forma visible diferente a la de una oruga, pero que está hecha de sus células y de su esencia y de sus componentes primarios. Y esto de la transformación para mí es súper importante porque no es que yo rompo y destruyo y me quedo ahí. Vuelvo a reorganizar mis piezas y me reconstruyo desde ahí. Y terapéuticamente hablando, yo siento que esto, cuando una situación de vida nos pone patas para arriba, como en el colgado, a pesar de lo que nosotras siempre nombramos que sucede, como es la incomodidad, la resistencia, eh, victimización. Tengo ahí unas cartitas también como para mostrarles con respecto a eso. El sufrimiento, el forcejeo, a pesar de todo eso, yo creo que este es un momento, el del colgado y el de la crisálida transformándose, muy místico, en el sentido de
que acá se empieza como a jugar la noción de misterio de la vida y de la muerte también. Y siento que es un momento umbral de pasaje hacia, de transición. Por eso esto siento que es como muy propicio para iniciar cualquier tipo de proceso terapéutico. Y quizás también es el momento más crítico, ¿no? Porque hay algo de lo inevitable quizás de este momento. No sé si es de quiebre, pero sí esto como un momento bisagra o de inflexión innecesario dentro de la evolución. Y obviamente podemos esto, ¿no? Como experimentarlo de diversas maneras, pero es medio imposible escapar. O sea, no puedo ser oruga toda la vida, no puedo quedarme en la crisálida toda la vida. Necesito pasar como al siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? Al siguiente casillero. Y como es un estadio también esto de descomposición y de reorganización, y muy del colgado en definitiva, necesito como revisar todo lo que soy y lo que vengo haciendo en mi vida y conmigo misma. Y ahí hay muchísimo material para laburar en espacios terapéuticos, depende de cómo yo lo quiera abordar. No sé si me extendí mucho por ahí, o si quedó claro, o si mezclé conceptos. Jessy, si querés también meter ahí palabra, porque ya yo tengo mucha subjetividad con Tef, porque también es pareja pedagógica mía, entonces siempre todo lo que diga voy a decir, qué maravilloso, qué increíble, qué... No, hermoso, hermoso, Tef. O sea, súper, súper todo lo que dijiste, tal cual es el proceso. A mí me parece eso lo magnífico, ¿no? Como todas estas cosas concretas, porque una carta de tarot, de esto, al mostrarlo es como, wow, o sea, cualquier persona que aunque no la conozca puede pensar en una crisálida, y cómo eso tan concreto tiene una operatoria ahí en la mente, pienso, ¿no? Como siempre todo al final en la mente genera algo, y eso, por eso un poco creo este arquetipo que agarramos o nos agarró, no sé cómo decirlo con Male para este segmento, porque es algo muy gráfico, pensando en eso, ¿no? Como en todas las cosas que nos pasan, en los momentos. ¿Cuántas veces estamos en el momento oruga o en el momento... Pero bueno, pensaba esto como que te encantó el momento crisálida y es mi arcano favorito el colgado, es como, wow, sí, parece una... Esto, cuando entra el misterio, ¿qué pasa ahí adentro? Como... No tenemos chance de saberlo, o sea, si buscamos debe haber inteligencia artificial, pero si alguien intenta meter una camarita dentro de la crisálida, la rompe y se muere. No hay chance, no podemos saber eso de verdad. Y me parece eso, qué hermoso, porque ahí tocamos el misterio. Entonces, cada vez que estemos en momentos crisálida, está re bueno también apelar, aunque nos dé miedo ese misterio, porque wow, ¿no? Esto como vos lo decías, como estar momento colgado puede dar un abismo, un vértigo, pero también aparece ahí el misterio, como ni sabemos. Yo capaz que me imagino, pero puede ser B, C, D. Y ahí está re bueno, como me parece muy posibilitador, expansivo del proceso, como bueno, cuando toca, toca, esto que decís, ¿no? Como yo siempre pienso cuando las miro a las orugas ahí en modo, esto, está por subir, esa está por subir, se va a colgar y digo, ¿sabrá? Me parece una locura y eso, como eso tan gráfico nos puede hacer un montón de sentido a nosotros. Así que gracias, hermoso todo lo que dijiste, sí, concuerdo. A mí me dan ganas de ver esas otras imágenes que trajiste. Me hace acordar un poco digamos, a las referencias que utilizamos también, como en esto de, bueno, también qué otras palabras le podemos dar a la transformación. Digo, regeneración es una de las palabras, por ejemplo. O bueno, digo,
cómo cada uno va viviendo, va habitando ese arquetipo. Había algo muy interesante que obviamente a los que no escucharon la entrevista anterior les invitamos a escuchar, que Max y que eh, está formado también en la psicología junguiana, hablaba como esto de que habilita el proceso integrando también la muerte, la vida y la muerte. ¿No? Que tan tabú es en nuestra sociedad y tanto nos cuesta vincularnos con ese arquetipo también. Y desde un lugar como muy amable, integra un proceso no lineal, sino mutable y amorfo también, ¿no? Como, Sí, a mí algo que me Sí, gusta, ay, perdón. no, no, no. Yo quería comentar esto que el Colgado también es uno de mis cercanos favoritos, es de los más intensos realmente por todo el trabajo que conlleva. Este es el segundo nacimiento en el tarot. Entonces, involucra mucho laburo interno. Entonces, es un arcano complejo. Sí, pensaba esto como lo que decía Male, y en esto que vos decís ahora también, ¿no? Como a mí me encanta como desmenuzar un poco las palabras y pienso en que transformación, pienso en transforma, como otra forma, o sea, eso es lo loco, ¿no? Entra una oruga y sale una mariposa. Es poético, es una locura. Y eso, esto que estás diciendo, como sí o sí, cuando la vida te deja pata para arriba, algo vas a ver distinto, va a haber una forma nueva. Y habilitar que ahí adentro, en el misterio, aparezca este gustito a muerte. Y sí, nos tenemos que aprender a familiarizar, que nuestra psiquis la integre, que la vida del otro lado de la moneda dice muerte. Pero no es fin, no sé, pienso esto, ¿no? Como incluso después del colgado viene la muerte. Y la muerte no es la última carta del tarot. Y eso, ¿no? Como ahí lo cíclico, como no es lineal, no es la línea del tiempo que nos enseñaron en la escuela y nada, me parece muy expansivo para mostrarle a la psiquis un montón de otras cosas. Y bueno, y la naturaleza nos Sí, la muestra. sí, y aparte no es que vamos a tener un momento colgado solo en la vida. Podemos tener un montón de momentos así. Digo, esto no es algo que lo pasamos una sola vez y ya. Podemos tener un montón de momentos crisálida y oruga mariposa en la vida. Claro. Eh, dif- Pasar de un ciclo vital a otro, ciertas situaciones puntuales, digo, son muchas las veces que la vida nos puede poner en este lugar. Cambiarán quizás los tiempos o las maneras en los que abordemos estas situaciones. Eh, Algunas cosas o algunos movimientos o metamorfosis dolerán más o menos según las herramientas, según el momento, según si tenemos algún tipo de sostén terapéutico, de redes de contención, de lo que sea, pero digo, este es un momento que se va a repetir probablemente varias veces en la vida. Entonces hay que estar dispuesto y preparado para eso. O por lo menos tener cierto lugar de humildad y de redención también, como para aceptar lo que me toca en este momento evolutivo. sí, es re interesante también. Bueno, lo nombramos en la primera entrevista que estuvimos con Brian, que es el hermano de Jesse, que también es astrólogo y formado ahí con la escuela junguiana. Eh, Hablábamos, yo nombré en un momento una guía sobre el arte de perderse, que es el libro de Rebeca Solnit, que también nosotras exactamente ese, que nosotras también lo usamos como bibliografía para el camino del tarot. Y bueno, y es interesante porque ella lo llama como, bueno, metamorfosis psicológica directamente a esto de decir, bueno, a veces hay que eh, pasar por
una cierta clase de símbolos, que en este caso es la mariposa, en la que tenemos que romper como las costumbres, los valores, los lugares que nos habitan, y volver a encontrar nuestro suelo y volver a empezar a construir desde cero y esa transición también es una transición a veces un poco violenta, ¿no? Como porque es una descomposición, porque es un repliegue, porque es un final que después precede a un nuevo comienzo y así eternamente, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuando ya me siento como muy agobiada con las imágenes del Rider, tengo otro mazo que es este, que yo lo uso mucho en las clases, que todas las cartas son con imágenes del mundo salvaje y de la naturaleza. Y justo en este mazo hay puntualmente tres cartas que tienen mariposas y que las quería traer porque me parecía que estaba bueno como para explorar otras aristas quizás del arquetipo, porque es como que podemos ver esa mariposa en diferentes situaciones. Em, entonces, acá por ejemplo está esta carta, que es el 6 de ramas, que las ramas acá medio que como para buscar un equivalente que nunca es exacto, porque cada mazo tiene sus elementos y su simbología específica, pero podríamos decir que son como los bastos. Y en el librito este dice, ¿no? De las ramas oscuras y enmarañadas surge una mariposa. Una nueva vida emprende el vuelo. Si aún no disfrutas de la alegría del éxito, pronto lo harás. Esta es una carta de victoria, de superación contra todo pronóstico. Los obstáculos han sido implacables, pero ahora no es momento de mirar atrás. La pregunta más importante es, ¿a dónde irás con tus nuevas alas? Y esto es como ya la mariposa completamente desplegada, ya es como el final de todo el proceso. Y esto, no hay una mariposa adulta ahí con todos sus colores brillantes. Entonces, esto, ¿no? Si a mí esta carta me sale en una tirada, yo puedo decir, bueno, esta persona ya atravesó ese momento de la crisálida, ya completó esa metamorfosis tan violenta, y ahora queda esto, ¿no? Ver para dónde vuela y qué hace con todo eso que terminó de gestar y de crear, que es algo muy de la pulsión de ir y de concretar, o sea, muy de los bastos. Esta es una. Después está esta, que es el 8 de espadas, y acá es como que hay otro panorama, eh, porque ya hay una mariposa que está formada, pero que sigue estando en esa crisálida. Y es como, ¿qué está pasando acá? O sea, dice, rodeado de obstáculos y amenazas por todos lados, te sientes víctima, no ves salida, no hay opciones disponibles. Tus percepciones te impiden desplegar tus alas y alzar el vuelo. ¿Qué te mantiene suspendido aquí? ¿Tú mismo o los demás? Esta carta exige una respuesta, no podrás aguantar ahí mucho tiempo más. Y es esto que nosotras mencionamos mucho de la permanencia en el arcano. O sea, ¿qué pasa cuando justamente no respeto esa ciclicidad de la que estábamos hablando recién? Y eso también es importante porque todas las etapas tienen un principio y un final. Este proceso arranca con la oruga replegándose y termina con la mariposa ya adulta. Entonces, yo desde mi resistencia puedo como dilatar un poco estos tiempos, pero no mucho. Entonces, esta carta es, me quedo encerrada o suspendida ahí, eso, con una mariposa que ya está formada, pero que no termina de soltarse y de desplegar vuelo. O sea, ni siquiera tiene como la parte de la pupa o de la crisálida que la recubre, o sea, ya hizo su transformación, pero se sigue quedando ahí.
Y este también es un buen momento para el trabajo terapéutico, pienso yo, porque esto, ¿no? Hay un punto en donde no se puede como evitar más este cambio y todo parece como empujarte, al igual que el proceso biológico del que charlábamos al principio, ¿no? Atravesar esta transformación tan profunda no puede em, llevar un tiempo más del establecido, no solo por la naturaleza, sino por nuestros propios ciclos. Y cuando ya empiezan como todas esas resistencias, también es un buen momento para el trabajo terapéutico. Y la última, y ya con esto termino, eh, el 2 de pentáculos, que sería medio como el 2 de oros dentro de los menores. Eh, y acá dice un poco lo que venimos charlando. Significa el cambio inevitable, y dado que los pentáculos se relacionan con las posesiones terrenales, puede significar un nuevo trabajo, una nueva situación financiera, una mudanza. Y dice, aunque temas este cambio, es necesario que ocurra e incluso podría ser divertido. Acéptalo con la gracia de una mariposa recién formada, un mundo de posibilidades en equilibrio sobre tus delicadas alas. Eh, y esto, ¿no? Acá me parece como interesante. Se colgó. Ay, qué lindo esa. Me encanta que haya quedado esa mariposa armando como el símbolo del infinito, del equilibrio, del constante movimiento. Eh, Digo, en esto del cuáles son los momentos donde montamos vuelo, creo que tiene mucho sentido también esto de, bueno, claro, necesitas un cierto equilibrio para montar vuelo, ¿no? Un ala no puede estar como más Sí, pesada sí, que sí, otra, ¿no? Hay algo del equilibrio que tiene que estar fluyendo. sí. Y esto, ¿no? Yo puedo pasar por este estadio muchas veces en la vida, o sea, no una sola vez. Entonces, en muchos momentos puedo encontrarme en esta situación y tener que desintegrar, o sea, retirarme, desintegrarme y volverme a construir. Eh, y esto, ¿no? Me pareció como que estaba bueno mencionar como este equilibrio también. Y obviamente es una mariposa adulta, por lo tanto ya completó toda su transformación, pero esto ya es como un llamado a la gracia y a la diversión también dentro de este proceso, que puede ser muy complejo, pero eh, digo, puede ser es muy positivo también. Así que bueno, quería como acercarle esas otras imágenes y palabras. La gracia, la belleza, ¿no? Qué lindo igual. Gracias a usted por traer imágenes porque como que cada amigo o amiga va trayendo como sus magias, ¿no? Sus instrumentos de magia. El otro día Max nos traía libros, ahora vos nos trajiste imágenes, digo, desde la cartomancia, los símbolos visuales. Eh, Está buenísimo, nos enriquece mucho la mirada. Sí, muchas gracias. A ustedes Hermoso. A, por la a mí me invitación. parece muy mágico, ¿viste? Como, bueno, y vos que decías esto, como que te pusiste a pensar, che, no estoy tan cerca del símbolo y qué hermoso que te empiece a llegar porque esto, fíjate, al final sí, la tenías ahí en el mazo, era tu arcano favorito, o sea, una parte de la mariposa, obviamente, pero nada, me parece re hermoso esto de activar símbolos con todo el poder que tienen, ¿no? Como algo se prende una lucecita en la psiquis. Sí, Bueno,